En el restaurante más exclusivo de Polanco, el millonario Fernando Aguirre disfrutaba su cena de $150 cuando una niña de 8 años con vestido humilde se acercó pidiendo ayuda para salvar a su hermanito enfermo. Los comensales ricos se burlaban: no eres su padre. No tienes obligación con esa indigente. Pero cuando Isabella, con lágrimas en los ojos, abrazó a este hombre que había perdido a su propia hija 15 años atrás, algo congelado en su corazón se derritió para siempre. En ese momento, el abrazo más puro del mundo demostró que el amor paternal verdadero no necesita sangre, solo necesita un corazón dispuesto a sanar y proteger a quien más lo necesita. En el elegante restaurante Casa Montejo del exclusivo barrio de Polanco en Ciudad de México, donde cada mesa costaba más que el salario mensual de una familia trabajadora y los manteles de lino blanco brillaban bajo candelabros de cristal importado, Fernando Aguirre Santibáñez saboreaba su cena de $150 mientras revisaba los reportes financieros que lo confirmaban como uno de los hombres más ricos de América Latina. A los 46 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje hecho a medida que costaba más que un automóvil compacto, Fernando encarnaba el éxito empresarial mexicano, heredero de una fortuna familiar centenaria que había multiplicado exponencialmente mediante inversiones inteligentes en bienes raíces, tecnología y mercados internacionales. Su mesa habitual, ubicada en el rincón más privado del restaurante con vista panorámica a los jardines iluminados, era un santuario de poder donde conductores de programas de televisión, políticos influyentes y empresarios de primer nivel venían a buscar su consejo, su apoyo financiero o simplemente su bendición social. Fernando había construido cuidadosamente una reputación de hombre de negocios implacable pero justo, filántropo selectivo y soltero codiciado que aparecía regularmente en las páginas de sociales de las revistas más exclusivas del país. Lo que muy pocos sabían, lo que mantenía cuidadosamente oculto detrás de su fachada de éxito impecable, era que Fernando cargaba con una herida emocional que ninguna cantidad de dinero había logrado sanar: la pérdida de su hija Sofía, quien había muerto de leucemia a los 7 años, 15 años atrás. Desde entonces, había construido muros emocionales tan altos como sus torres empresariales, evitando cualquier situación que le recordara su papel como padre fallido, manteniendo relaciones superficiales que no amenazaran con tocar esa parte rota de su alma que prefería mantener enterrada bajo años de trabajo obsesivo y acumulación de riqueza. Esa noche de viernes, mientras degustaba una copa de vino francés que costaba más que el salario semanal de la mayoría de los mexicanos, Fernando notó una conmoción cerca de la entrada del restaurante. Los murmullos de conversación elegante se habían transformado gradualmente en susurros más intensos, y varias cabezas se habían volteado discretamente hacia el área de recepción donde algo inusual parecía estar ocurriendo. «Disculpe, señor», decía la voz aguda y tensa del maitre, «pero este no es lugar apropiado para niños sin acompañamiento adulto. Si buscan el comedor familiar, está en el segundo piso». Su tono, aunque profesionalmente cortés, dejaba claro que consideraba la presencia de menores no acompañados como una violación de las normas de exclusividad que caracterizaban al establecimiento. «Por favor, señor», respondió una voz infantil pero determinada, «solo necesito hablar 5 minutos con el señor Fernando Aguirre. Es muy importante. Mi mamá me dijo que él viene aquí los viernes por la noche, y esta es la única oportunidad que tengo de encontrarlo». La voz pertenecía a una niña que no podía tener más de 8 años, pero había en su tono una madurez desesperada que contrastaba dramáticamente con su edad. Fernando se incorporó ligeramente en su asiento, curioso a pesar de sí mismo. Desde su mesa podía ver parcialmente la escena: una pequeña figura con un vestido sencillo pero limpio, zapatos que claramente habían visto mejores días, y cabello recogido en coletas que sugerían el cuidado amoroso de una madre que hacía lo mejor posible con recursos limitados. La niña sostenía un sobremanila arrugado contra su pecho, como si contuviera el tesoro más preciado del mundo. «Niña», continuó el maitre con creciente irritación, «no puedes simplemente entrar a un restaurante de esta categoría pidiendo hablar con clientes. El señor Aguirre es una persona muy ocupada e importante. Si tienes algún asunto que requiere su atención, debes seguir los canales apropiados a través de sus oficinas». Su rechazo era firme pero había comenzado a atraer la atención no deseada de otros comensales, creando exactamente el tipo de escena que los establecimientos exclusivos trataban de evitar a toda costa.
Pero es que no pude llegar a sus oficinas, insistió la niña con una desesperación que comenzaba a filtrarse a través de su compostura inicial. Están muy lejos y muy altas, y los señores de seguridad no me dejaron ni siquiera entrar al edificio. Y el tiempo se está acabando. Mi hermanito. Su voz se quebró ligeramente, revelando la presión emocional que había estado conteniendo. Fernando sintió una punzada extraña en el pecho, un eco de algo que había tratado de mantener dormido durante años. Sin estar completamente consciente de lo que hacía, se levantó de su mesa y caminó lentamente hacia la entrada. Los otros comensales lo observaron con curiosidad. Era inusual que el reservado Fernando Aguirre se involucrara en disturbios públicos, sin importar cuán menores fueran. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó con voz calmada pero con autoridad incuestionable. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la situación. El maitre se irguió, claramente aliviado por la intervención del cliente más importante del restaurante, mientras la niña lo miró con ojos grandes que brillaban con una mezcla de esperanza y terror. Señor Aguirre, explicó el maitre rápidamente, esta pequeña apareció preguntando por usted. Ya le expliqué que no es apropiado que los niños interrumpan a nuestros distinguidos clientes, pero ella insiste en que necesita hablarle sobre algún asunto urgente. Su explicación estaba teñida de disculpas anticipadas por la molestia que la situación pudiera estar causando. Fernando miró hacia abajo, hacia la niña que lo observaba con una intensidad que le resultó inquietantemente familiar. Era pequeña para su edad, con rasgos delicados que hablaban de herencia indígena mezclada, y vestía con la dignidad cuidadosa de familias que tienen poco pero mantienen su orgullo intacto. Pero fueron sus ojos los que lo impactaron, grandes, expresivos, llenos de una determinación que parecía demasiado madura para alguien tan joven. ¿Cómo te llamas?, le preguntó directamente, ignorando al maitre y agachándose ligeramente para quedar más cerca de su nivel. Su voz, aunque mantenía cierta reserva, había adquirido un tono más gentil del que había usado en años cuando se dirigía a niños. Me llamo Isabella Restrepo Morales, respondió la niña con una formalidad que hubiera sido adorable si no fuera por la seriedad desesperada de su expresión. Tengo 8 años, vivo en la colonia Doctores con mi mamá y mi hermanito, y vine porque usted es la única persona que puede ayudarnos. Su presentación fue clara y directa, como si hubiera estado practicándola durante días. ¿Y cómo sabes quién soy yo?, preguntó Fernando, genuinamente curioso. Era inusual que niños de clases populares conocieran su identidad, ya que mantenía un perfil relativamente discreto en los medios masivos, prefiriendo operar desde las sombras del poder financiero. Mi mamá trabaja limpiando oficinas en el edificio donde usted tiene su empresa, explicó Isabella. Ella siempre me contaba sobre el señor bueno que a veces le daba propinas extra cuando trabajaba hasta muy tarde, y que una vez le ayudó cuando se enfermó y no podía faltar al trabajo. Dijo que usted era diferente a los otros jefes ricos, que tenía corazón. Sus palabras revelaron una conexión tenue pero real entre Fernando y su familia, una conexión que él había olvidado completamente. Fernando frunció el ceño, tratando de recordar. Efectivamente, había ocasiones en que notaba a las empleadas de limpieza trabajando hasta altas horas, y su educación tradicional lo llevaba a mostrar cortesías menores hacia las personas que mantenían funcionando su mundo. Pero había sido gestos tan automáticos, tan insignificantes desde su perspectiva, que no los había considerado memorables. ¿Y qué es tan urgente que no podía esperar hasta el lunes para contactar mis oficinas apropiadamente?, preguntó, manteniendo un tono neutral que ocultaba la curiosidad creciente que sentía hacia esta situación extraordinaria. Isabella respiró profundo, como si se estuviera preparando para el momento más importante de su vida. Señor Fernando, mi hermanito Mateo tiene 4 años y está muy enfermo. Los doctores dicen que necesita una operación muy cara en el corazón, y si no se hace pronto, se puede morir. Su voz se mantuvo firme, pero Fernando pudo ver las lágrimas que se estaban formando en sus ojos. Mi mamá vendió todo lo que teníamos, pidió prestado a todos los que conoce, pero todavía nos faltan 120,000 pesos para la operación. La cifra golpeó a Fernando con una fuerza inesperada. 120,000 pesos era una cantidad que él gastaba sin pensarlo en una cena para clientes importantes, era menos de lo que costaba el reloj que llevaba en la muñeca.
pero para esta familia representaba la diferencia entre la vida y la muerte de un niño. Isabella, dijo suavemente, ¿por qué piensas que yo te ayudaría? No te conozco, no conozco a tu familia más allá de los encuentros casuales con tu madre. ¿Qué te hace pensar que un extraño te daría tanto dinero? Su pregunta no era cruel, sino genuinamente curiosa sobre la lógica que había llevado a esta niña a tomar una acción tan desesperada. Porque, respondió Isabella con una simplicidad que cortó directamente al corazón de Fernando, mi mamá dice que cuando las personas buenas tienen mucho, a veces Dios las pone en el camino de las personas que necesitan mucho. Y porque yo creo que usted entiende lo que es amar tanto a alguien pequeñito que haría cualquier cosa por salvarlo. Su respuesta mostró una comprensión intuitiva de la condición humana que era extraordinaria para alguien de su edad. Fernando sintió como si alguien hubiera presionado directamente sobre la herida más profunda de su alma. Las palabras de Isabella habían tocado precisamente la experiencia que él había pasado años tratando de enterrar, el amor desesperado por un niño enfermo, la búsqueda frenética de tratamientos, la disposición a gastar cualquier cantidad de dinero por una oportunidad de cura. La diferencia era que él había tenido recursos ilimitados y aún así había fallado, mientras esta familia tenía recursos inexistentes pero mantenía la esperanza. Niña, intervino el maitre, claramente incómodo con la dirección emocional que estaba tomando la conversación, ya has tenido tu oportunidad de hablar con el señor Aguirre. Es hora de que te vayas para que él pueda regresar a su cena. Su intervención, aunque probablemente bien intencionada para proteger a Fernando de una situación incómoda, tuvo el efecto contrario. No, dijo Fernando firmemente, sorprendiendo tanto al maitre como a sí mismo. Dale una mesa. Isabella va a cenar conmigo. Su decisión fue espontánea, motivada por algo que no había sentido en años, una conexión emocional genuina con otro ser humano que estaba sufriendo. Los murmullos en el restaurante se intensificaron. Los otros comensales observaban con fascinación y desconcierto al multimillonario más reservado de México invitando a cenar a una niña obviamente de clase popular. Era el tipo de escena que se convertiría en leyenda en los círculos sociales de la capital. Pero señor Fernando, murmuró Isabella, yo no tengo dinero para pagar la cena aquí. Mi mamá me dio solo el pasaje para venir y regresar. Su honestidad, su preocupación por no crear una carga financiera incluso en esta situación desesperada, conmovió a Fernando más de lo que había esperado. Eres mi invitada, dijo simplemente, guiándola hacia su mesa. Y quiero escuchar más sobre tu hermanito Mateo. Su decisión de involucrarse más profundamente en la situación sorprendió incluso a sus propios instintos de autoprotección emocional. Durante los siguientes 30 minutos, mientras Isabella comía con la delicadeza cuidadosa de una niña que había sido bien educada pero raramente había experimentado tal abundancia culinaria, Fernando escuchó una historia que despertó memorias que había mantenido cuidadosamente dormidas durante 15 años. Mateo había nacido con una malformación cardíaca congénita que había requerido múltiples cirugías durante sus primeros años de vida. La familia había agotado todos sus recursos, había vendido su casa pequeña para mudarse a un departamento rentado más barato, la madre había tomado trabajos adicionales de limpieza nocturna para generar ingresos extra, y aún así las deudas médicas continuaban acumulándose más rápido que su capacidad de pagarlas. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dijo Isabella con una madurez que partió el corazón de Fernando, no es que seamos pobres, porque mi mamá me enseñó que ser pobre no es malo si eres una buena persona. Lo que me duele es ver a Mateo preguntarme por qué siempre está cansado cuando otros niños pueden correr y jugar. Él no entiende por qué es diferente. Fernando cerró los ojos por un momento, recordando conversaciones similares con su propia hija años atrás. Sofía también había preguntado por qué se sentía tan cansada, por qué no podía jugar como otros niños, por qué tenía que pasar tanto tiempo en hospitales. La semejanza era tan dolorosa que sintió físicamente el eco de esas memorias resurgiendo. Isabella, dijo finalmente, necesito conocer más detalles sobre la condición de Mateo y el tratamiento que necesita. ¿Tienes información médica? Su pregunta indicaba un nivel de seriedad que sugería consideración genuina de ayuda, no solo cortesía social. La niña inmediatamente abrió el sobremanila que había estado cargando y extrajo una carpeta modesta pero meticulosamente organizada.
Contenía reportes médicos, presupuestos hospitalarios, copias de recibos de tratamientos anteriores y una carta del cardiólogo pediatra explicando la urgencia de la cirugía requerida. La organización del material mostraba el cuidado desesperado de una madre que había documentado cada aspecto de la enfermedad de su hijo con la esperanza de encontrar ayuda. Fernando revisó los documentos con la atención de alguien que había navegado situaciones médicas complejas anteriormente. Los reportes eran legítimos, el hospital era respetable, el cirujano recomendado era reconocido internacionalmente. Todo indicaba que la solicitud de ayuda era genuina y que el tratamiento tenía probabilidades razonables de éxito. Según esto, dijo después de estudiar cuidadosamente todos los documentos, la cirugía tiene una tasa de éxito del 90%. Es un procedimiento complejo pero rutinario para el doctor Hernández. Su análisis era profesional, pero Isabella pudo detectar algo más personal en su tono. Sí, señor, respondió Isabella con esperanza creciente, el doctor dijo que Mateo es fuerte y que la operación debe funcionar muy bien. Solo necesitamos el dinero para que puedan hacerla pronto. Su optimismo infantil contrastaba dramáticamente con la comprensión adulta que tenía sobre las realidades económicas de la situación. Fernando se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando no los documentos sino el rostro de Isabella. Había algo en esta niña que le recordaba no solo a su propia hija perdida, sino a una versión de sí mismo que había existido antes de que el dinero y el poder se convirtieran en sus únicas medidas de valor. Había una pureza de propósito, una ausencia de cálculo personal, una concentración total en el bienestar de alguien más que él había olvidado que existía. Isabella, dijo finalmente, voy a ayudarte. Pero no solo con el dinero. Su declaración fue tan simple y directa que la niña inicialmente no procesó completamente lo que había escuchado. ¿De verdad?, preguntó con voz apenas audible, como si tuviera miedo de que hablar más fuerte pudiera romper el hechizo de este momento imposible. ¿De verdad, verdad? ¿Va a ayudar a Mateo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio tan puro que hicieron que Fernando sintiera emociones que había mantenido enterradas durante años. De verdad, verdad, confirmó, usando las mismas palabras de ella. Pero quiero hacer más que solo pagar la operación. Quiero asegurarme de que Mateo reciba el mejor cuidado posible. Que tenga acceso a todos los tratamientos de seguimiento que necesite y que tu familia no tenga que volver a enfrentar este tipo de crisis financiera sola. Su oferta iba mucho más allá de lo que Isabella había soñado pedir. Lo que pasó después fue algo que los otros comensales del restaurante recordarían por el resto de sus vidas. Isabella, esta niña pequeña de 8 años que había venido al lugar más exclusivo de la ciudad a pedirle ayuda a un extraño multimillonario, se levantó de su silla, caminó alrededor de la mesa, y abrazó a Fernando Aguirre con una intensidad que contenía toda la gratitud, alivio y amor puro que su pequeño corazón podía expresar. Fernando, que había evitado contacto físico emocional durante 15 años, que había construido muros cuidadosos alrededor de la parte de sí mismo que había sido padre, se encontró abrazando a esta niña que representaba todo lo que había perdido y todo lo que había olvidado sobre lo que realmente importaba en la vida humana. Por primera vez desde la muerte de Sofía, permitió que alguien tocara no solo su cuerpo sino su alma herida. Gracias, susurraba Isabella contra su pecho, gracias. Gracias, gracias. Mateo se va a poner bien. Va a poder correr y jugar como otros niños. Gracias por salvar a mi hermanito. Su gratitud era tan pura, tan desprovista de cálculo o expectativas adicionales, que Fernando sintió algo que no había experimentado en décadas, la satisfacción profunda de usar su riqueza para crear un milagro genuino en la vida de otro ser humano. El abrazo duró menos de un minuto, pero cambió fundamentalmente algo en el alma de Fernando Aguirre. Cuando Isabella se separó de él, ya no era el mismo hombre que había entrado al restaurante esa noche. Algo que había estado congelado durante 15 años se había despertado, algo que había estado roto había comenzado a sanar. ¿Sabes qué, Isabella?, le dijo con voz que temblaba ligeramente por la emoción, creo que tú me has ayudado a mí tanto como yo voy a ayudarte a ti. Su reconocimiento de que había recibido algo valioso de este encuentro sorprendió incluso a él mismo. ¿Cómo lo ayudé, señor Fernando?, preguntó Isabella con curiosidad genuina.
Usted es el que tiene todo el dinero y todo el poder para hacer cosas buenas. Su percepción de él como alguien que tenía todos los recursos contrastaba dramáticamente con la pobreza emocional que él había experimentado durante años. Me recordaste algo que había olvidado, respondió Fernando suavemente. Me recordaste lo que se siente ser padre, lo que se siente amar a alguien tanto que harías cualquier cosa por protegerlo. Había estado viviendo como si esa parte de mí hubiera muerto, pero tú me mostraste que solo estaba dormida, esperando la razón correcta para despertar. La conversación fue interrumpida por la llegada del maitre, quien se acercó discretamente a la mesa con expresión de disculpa anticipada. Señor Aguirre, murmuró en voz baja, hay algunos clientes que están expresando preocupaciones sobre la presencia de la niña. Dicen que este no es lugar apropiado para niños, especialmente niños de ciertas circunstancias económicas. Su mensaje, aunque entregado diplomáticamente, era claro. Algunos de los otros comensales estaban objetando la presencia de Isabella en el restaurante. Fernando se incorporó lentamente, sus ojos recorriendo el comedor hasta identificar a las personas que habían hecho las quejas. Reconoció a varios de ellos, empresarios con los que había hecho negocios, socialites que frecuentaban los mismos círculos, personas cuya aprobación había considerado importante en algún momento de su vida. Pero en este momento, mirándolos desde la perspectiva de alguien que acababa de redescubrir lo que realmente importaba, sus objeciones le parecieron no solo irrelevantes sino moralmente repugnantes. ¿Sabes qué le vas a decir a esos clientes?, le dijo al maitre con una autoridad fría que hizo que el hombre se irguiera automáticamente. Les vas a decir que Isabella es mi invitada personal, que tiene todo el derecho de estar aquí, y que si no les gusta, pueden buscar otro restaurante para su cena. Su respuesta fue tan firme y final que no admitía debate o negociación. Pero su defensa de Isabella había sido escuchada por algunos de los comensales cercanos, y uno de ellos, un empresario llamado Ricardo Vázquez que había competido con Fernando en varios proyectos durante años, decidió intervenir directamente. Se acercó a la mesa con la sonrisa falsa que caracterizaba las interacciones sociales de la alta sociedad mexicana. Fernando, querido amigo, dijo con tono condescendiente, entiendo tu generosidad hacia esta pequeña, pero creo que estás enviando el mensaje equivocado. No eres su padre. No tienes obligación de resolver los problemas de cada niño pobre que aparezca pidiendo dinero. Si estableces este precedente, mañana tendrás una fila de indigentes esperando afuera de tu casa. Su comentario fue lo suficientemente alto como para ser escuchado por varias mesas circundantes. Las palabras "no eres su padre" golpearon a Fernando como un puñetazo físico. Por un momento, el dolor de la pérdida de Sofía resurge con intensidad total, recordándole que efectivamente ya no era padre de nadie, que había fallado en el papel más importante de su vida, que había perdido el derecho de actuar con amor paternal hacia cualquier niño. Pero entonces sintió una mano pequeña deslizarse en la suya. Isabella, que había escuchado el comentario cruel de Ricardo, tomó la mano de Fernando con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. No dijo nada, pero su gesto comunicó una lealtad y un apoyo que trascendían cualquier relación biológica o legal. Ricardo, respondió Fernando con una voz que había adquirido una calidad peligrosa, tienes razón. No soy su padre biológico. Pero en este momento, soy lo más cercano a un padre que Isabella tiene para ayudar con esta situación. Y si eso te molesta, si mi decisión de ayudar a un niño enfermo te parece inapropiada, entonces creo que tenemos valores fundamentalmente diferentes sobre lo que significa tener privilegio y responsabilidad. Su respuesta fue medida pero contenía una autoridad moral que hizo que Ricardo retrocediera involuntariamente. Además, continuó Fernando, su voz volviéndose más fuerte, si tener la oportunidad de salvar la vida de un niño resulta en que, mañana tenga una fila de indigentes esperando afuera de mi casa, entonces será el mejor problema que he tenido en mi vida. Porque significará que estoy usando mi riqueza para el propósito para el cual debería haberse usado siempre, crear milagros reales en las vidas de personas que los necesitan. El silencio que siguió a su declaración fue absoluto. Todos los comensales del restaurante habían dejado de fingir que no estaban escuchando y observaban abiertamente esta confrontación entre dos filosofías de vida completamente diferentes.
Fernando había cruzado una línea social importante, había declarado públicamente que los valores humanitarios eran más importantes que las convenciones de su clase social. Isabella, que había estado observando este intercambio con la intensidad de alguien que entendía que su futuro dependía de su resultado, tuvo otra vez un impulso que la sorprendió a ella misma. Se soltó de la mano de Fernando, se acercó a Ricardo Vázquez y con la seriedad absoluta que solo poseen los niños en momentos cruciales, le dijo: «Señor, usted tiene razón. El señor Fernando no es mi papá. Pero está actuando más como papá que muchos papás de verdad que conozco. A veces ser papá no es sobre quien te hizo, sino sobre quien te cuida cuando más lo necesitas». Sus palabras cayeron sobre el restaurante como una revelación. Esta niña de 8 años había articulado una verdad sobre la paternidad y el amor que ninguno de los adultos presentes había logrado expresar con tanta claridad. Ricardo se encontró sin respuesta, visiblemente incómodo bajo la mirada directa e inocente de Isabella. Fernando sintió como si su corazón, que había estado congelado durante 15 años, finalmente se estuviera derritiendo completamente. Esta niña no solo había venido a pedirle ayuda para su hermano, había llegado a enseñarle que el amor paternal no muere con la pérdida de un hijo biológico, sino que puede renacer cuando encuentras a otro niño que necesita ese amor. «Isabella», dijo con voz que ahora temblaba abiertamente con emoción. «¿Te gustaría que fuéramos al hospital mañana para conocer a Mateo y hablar con sus doctores? Quiero asegurarme de que tenga la mejor atención posible». Su propuesta implicaba un nivel de involucramiento personal que iba mucho más allá de simplemente escribir un cheque. «¿De verdad quiere conocer a Mateo?», preguntó Isabella con increíble esperanza. «Él es muy pequeñito, pero es muy dulce. Y está muy emocionado porque le dije que tal vez un ángel nos iba a ayudar. Creo que cuando lo vea, va a saber que usted es ese ángel». Su descripción de él como un ángel conmovió a Fernando profundamente, especialmente considerando que él había visto a sí mismo como un hombre que había perdido cualquier conexión con la bondad divina. «Mañana a las 10 de la mañana», confirmó Fernando. «Y Isabella, después de que Mateo esté bien y pueda correr como otros niños, me gustaría que tú y él vinieran a mi casa los fines de semana. Tengo un jardín muy grande que no he usado en años, y creo que sería perfecto para que un niño pequeño juegue y explore». Su invitación representaba una decisión consciente de abrir su vida a estos niños de una manera que no había contemplado desde la muerte de Sofía. La transformación en Fernando Aguirre había sido tan completa y tan rápida que él mismo apenas podía procesarla. En el espacio de 2 horas, había pasado de ser un millonario emocionalmente distante a convertirse en el benefactor protector de una familia que no conocía, movido por una niña cuyo abrazo había despertado partes de su alma que creía muertas para siempre. Cuando Isabella y Fernando se despidieron esa noche, con la promesa de reunirse al día siguiente en el hospital, ambos sabían que sus vidas habían cambiado fundamentalmente. Isabella regresó a su casa con la noticia que salvaría la vida de su hermano, pero Fernando regresó a su mansión vacía con algo aún más valioso: la comprensión de que el dinero solo tiene significado cuando se usa para crear amor, esperanza y familia en todas sus formas posibles. La historia de Fernando e Isabella se extendió rápidamente por los círculos sociales de México, pero no como el escándalo que algunos habían anticipado, sino como una inspiración que desafió a otros millonarios a reconsiderar el propósito de sus fortunas. El abrazo de una niña de 8 años a un hombre que había perdido la fe en el amor paternal se convirtió en símbolo de cómo la necesidad genuina y la generosidad auténtica pueden crear familias que trascienden la biología y las diferencias de clase social. 2 años después, Mateo corría por los jardines de la mansión de Fernando con la energía incansable de un niño completamente sano, mientras Isabella, ahora de 10 años, lo ayudaba con sus tareas escolares en una biblioteca que había sido transformada en área de estudio para niños. Fernando, que oficialmente había adoptado a ambos niños después de que su madre muriera en un accidente automovilístico 6 meses después de la cirugía de Mateo, había descubierto que ser padre por segunda vez era aún más gratificante que la primera vez, porque esta vez sabía exactamente lo precioso que era cada momento. «Papá Fernando», le había dicho Isabella en el segundo aniversario de su encuentro en el restaurante, «¿sabes qué he aprendido? Que a veces Dios no nos da los papás que necesitamos cuando nacemos, pero nos los manda cuando más los necesitamos.
Sus palabras encapsularon perfectamente la magia de cómo dos vidas rotas habían encontrado sanación mutua en la combinación más improbable de circunstancias. La frase "no eres su padre" se había convertido en un recordatorio de cómo los lazos familiares más fuertes no siempre son los que dicta la sangre, sino los que crea el amor consciente, la decisión deliberada de proteger y cuidar, y la voluntad de abrir el corazón a milagros que pueden llegar disfrazados de niños pequeños que necesitan ángeles, y de millonarios que necesitan recordar que las riquezas más grandes de la vida no se pueden comprar, solo se pueden crear mediante el amor generoso y la paternidad elegida con el corazón abierto.